Si reconocemos que hemos hecho algo mal, está bien. Si nos atrevemos a meternos en el tema del perdón, está mucho mejor. Si por fin nos atrevemos, si nos metemos en harina e intentamos reparar el daño causado, está todavía más excelente. Y eso debería hacerse en 3 direcciones: hacia Dios, hacia los demás y hacia mí mismo, porque tengo que perdonarme a mí mismo también. Aún así, son demasiadas las veces que vivimos en ese estado, en esa especie de estado de culpa permanente, y no sabemos cómo salir muchas veces, si somos honestos. En mi caso, veo que Dios me ha dado lo necesario para ser atento con los demás y no lo soy del todo. Que puedo pensar de una manera sana y no siempre pienso de una forma sana. Que puedo ayudar de muchas maneras a otros y no lo hago. He visto que he dañado a algunos. He visto también que me cuesta ciertas cosas, que mis pensamientos a veces tienden al pesimismo y muchas cosas más. Y Eva está a punto de decir, amén, es así. No sé cuál es tu caso, pero yo no alcanzo. La Biblia dice en Romanos 3, por cuanto todos la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno, ni justa tampoco. Ser destituidos, estar separados definitivamente, o sea, alejados. Es también como un sinónimo de muerte, en este caso de muerte espiritual. ¿Y por qué esa separación que está hablando? ¿Por qué esa destitución? ¿Por qué esa separación de lo perfecto, de lo increíblemente amoroso, de lo admirablemente poderoso, de lo generoso que es Dios mismo, nuestro creador? ¿Por qué? Y si lo pensamos, porque la luz no debería de deshacerse o sucumbir frente a la oscuridad. Lo limpio no debería ceder ante la suciedad. Lo justo no debería tomar fuerza frente a lo justo. Lo de verdad lleno de vida no debería entregarse a la muerte. ¿Sí? Esta es la situación. Esta es. Y Dios se preguntó, ¿qué haré para traer de vuelta o para reconectar con aquellos que quisieron voluntariamente hacer esto? Es decir, separarse por su propia elección. ¿Apagaré la luz para conectar otra vez con ellos? ¿Rebajaré la justicia para volver a encontrarme con su injusticia? Si hablamos de justicia, ya sabéis, es algo que alguien se merece, que alguien se ha ganado, ¿no? Cuando factamos un sueldo por nuestro trabajo para final de mes y se nos paga, decimos, eso es justo, si se ha pactado así. Cuando alguien entra en prisión porque ha matado a otro, ¿qué decimos? Se ha hecho justicia. Decimos todo eso. Así que, en realidad, no es justo que podamos estar pegados en comunión con Él, con un Dios tremendamente amoroso, totalmente generoso, verdaderamente justo. No es justo. No lo es. Esa es la mala noticia. Vaya, venir aquí un domingo por la mañana para que me den malas noticias. Pero hay una buena, buenísima, excelente noticia.
Dios no se conformó con esta separación. Él ideó un plan, puso en marcha un plan para afrontarla. No se conformó. Sin embargo, debe metérsenos en la cabeza a todos, queridos amigos, es muy importante que Dios no nos debe nada, que no nos debe regalar nada, que no tiene por qué hacer nada, ni mover nada al respecto. La verdad es que nosotros pensamos que Dios debería darnos una vida mejor. Emitimos deuda como si fuéramos el Banco de España o el Banco Central Europeo. Emitimos deuda hacia Él. Decimos, me debes esto, me debes una vida mejor. Debería no sufrir tanto. Tienes esta cuenta pendiente, ¿sí? Si somos honestos, ¿cuánto? No te voy a decir que levantes la mano, pero ¿has pensado esto alguna vez? Gracias. Yo sí lo he pensado alguna vez. Si pensamos así, estamos pensando en términos de justicia. Y hemos visto que justamente, y por justicia, que es algo ganado, merecido, no alcanzamos. Mi oración es que hoy entendamos cuál es el papel de Dios y cuál el nuestro en todo esto, en la salvación de nuestras vidas. Mi oración es que hoy aprendamos a salir de este atolladero y que dejemos de vivir en condenación con la chepa hacia abajo emocionalmente. Que sepamos, que descubramos, que abracemos el plan, el regalo, algo no merecido. Queridos amigos, el amor que Dios tiene significa literalmente dar, no cobrar. ¿Tenemos facturas pendientes? Quizá alguno aquí que le falte un poco de cabello tiene acumulado una factura de 1.200 euros en peluquería. Quizá otros tienen una factura pendiente de 3.000 euros con su dietista. No, pero bromas aparte. Hay gente que sufre mucho, hay gente que se le quita la casa, hay gente que tiene deudas grandes acumuladas también. A veces no es por cuestión de ellos, pero hablemos de algo importante. La deuda acumulada, cada uno personalmente, individualmente, espiritualmente, para dar el paso a una eternidad con libertad, para entrar en salvación. ¿Tenemos deudas? ¿Tenemos factura pendiente? La pregunta es si reconocemos que la tenemos. Y también lo importante, ¿necesitamos a alguien? ¿Necesitamos un abogado para eso? ¿Necesitamos un favor, una gracia para saldar eso? Gracia es favor inmerecido, algo que es un regalo, algo que no me lo gané. Y mira, Mateo 5:45 dice, Él, los padres, hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Él manifiesta su gracia universal hacia el planeta. De tal manera que, por ejemplo, la necesaria lluvia cae en el territorio, en los territorios de los granjeros que son muy injustos con los demás como personas. Y cae la misma lluvia en los territorios de los granjeros que son más justos. Ambos la necesitan, ¿sí? Pero ninguno de ellos se la ganó. Eso es gracia. De esto habló también semanas atrás el hermano Orlando. Gracia. No solo estamos hablando de lluvia, sino de multitud de favores necesarios para la vida, ¿verdad? Oxígeno, salud, vida, inteligencia, seguridad,
medios de todo tipo, a pesar de la acción del hombre que lo está distorsionando, pero necesitamos eso, y eso nos es dado. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias por estar vivo, por respirar, por estar calentito la noche anterior? Eso es gracia, y es gracia de parte de Dios. Ahora, porque es algo inmerecido. Ahora, la gracia salvadora, específicamente, ¿qué es salvar? Salvar es si alguien o algo te saca de una situación calamitosa, extrema. Cuando tú estás enfermo de una enfermedad muy fuerte, muy extrema, y eres sano, ¿qué ocurre? Eres salvado de la enfermedad. De hecho, en los evangelios muchas veces se dice, o en Hechos de los Apóstoles, sé salvo de tu enfermedad. Cuando tú eres rescatado en el campo de batalla, porque te han capturado, disfrutas ya del rescate, has sido ¿qué? Salvo. Pero el significado bíblico de ser salvo es valioso, poderosísimo. Significa espiritualmente librarnos de lo que nos tocaba. La deuda ya no la tenemos que pagar por nuestros actos y actitudes, es decir, salvos de ira, de la ira final para la eternidad. Esa gracia es la que Dios ofrece y me ha encantado la introducción hoy de el tiempo de alabanza y no nos habíamos hablado tampoco porque ha sido muy certera y habla sobre esto también. Y la gracia de Dios se puede aplicar, en ese sentido, la gracia que nos salva, se aplica a aquellos que quieren voluntariamente reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador, y la obra cumbre que ha hecho a favor nuestro, que nos ha sustituido, se ha puesto en nuestro lugar. Tiene que ver con la cruz, tiene que ver con el amor. Mira Juan 15. Quiero que leamos juntos algunas cosas. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor, nadie que que uno ponga su vida por sus amigos. No sé si has tenido alguna vez un amigo que pusiera tu vida por ti. Juan 4 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Qué dice después? Porque Él nos amó primero. Juan 16 dice, esto es fuerte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y el versículo continúa diciendo después, y os he puesto para que llevéis fruto, fruto abundante. Pero mira, yo os elegí a vosotros. Eso es gracia, pura gracia. Él te eligió primero, pero ya depende de ti si tú quieres elegirle después, porque hay dos elecciones, la suya y la tuya. Gloria a Dios. ¿Sabes qué dice Efesios de nuestro rescate? Mira, es tremendo. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios. No por obras, no por las cosas que has hecho, no por lo que tú te has ganado, no por tus méritos, no porque seas muy bueno, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de cómo se consigue la salvación, por fe en el que hizo el trabajo. Colosenses 2:14, esto va más allá, es tremendo, dice, anulando el acta, esta es la obra de Jesús, anulando el acta, toda una serie de cosas que estaban anotadas en nuestra contra,
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Es difícil de entender, lo sé, pero es una obra sobrenatural que nadie más podía hacer. Nadie en realidad puede perdonar pecados, solamente Él. Y todo el medio, toda la lista que había sobre ti y sobre mí, y se puso para pagar por ella. Tremenda obra. Aleluya. Por eso, olvídate de caminar condenado. Más tiempo. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puedes repetir detrás de mí? Ninguna condenación. Ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Necesitamos abrazar esa verdad. Y la verdad funciona cuando tienes fe en ella, cuando crees en ella. Todo el mundo tiene fe. Hasta los ateos tienen fe. ¿Sí? La tienen en algo. Todos los que estáis aquí, creo, tenéis fe en los semáforos en verde. ¿Sí? ¿O alguno ha tenido una mala experiencia después de cruzar un semáforo en verde? Tenemos fe porque apretamos el acelerador y seguimos. Tenemos fe en el Ministerio de Fomento cada vez que hay una curva porque no nos bajamos del coche a ver si continúa la carretera después. Tenemos fe. Las esposas noteras que se suben detrás de sus maridos tienen fe que el marido ha echado gasolina. Queridos, pero no es nuestra fe la que cambia las cosas, la que mueve las cosas en sí, sino que es aquel en quien depositamos la fe. Ahí está el poder. Eso es God. ¿Cuáles son los beneficios de esa gracia de Dios de la que estamos hablando? De ese regalo, de eso que hace Él. Difícil de entender, pero es real, espiritualmente. ¿Cuáles son los beneficios de la gracia que estamos hablando hoy? Pues en primer lugar, el mayor beneficio de su gracia es que somos salvos. Cuando crucemos esta vida, tenemos seguridad para la eternidad. Gustavito no se lo merecía, pero yo menos. Tú, Nico, no te lo merecías. Y cada uno de nosotros, con nuestros nombres. El primer beneficio de la gracia es esa seguridad para la eternidad. Pero también otro beneficio de la gracia es lo que produce la fe, eso que nos está hablando, que es creer en lo que no ves a veces, pero tener esa confianza en quien te lo está diciendo, de que se cumplirá. Y la fe aquí en la tierra, aquí, no después, aquí produce cosas, porque es algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y hay cambios, hay situaciones que se transforman, hay sanidad también, hay tantas cosas. Otro beneficio de la gracia es una herramienta tremenda, extraordinaria, es su palabra escrita. Es otro regalo inmerecido. Si tú lees en Hebreos, te dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Hay espadas que solo tenían filo por abajo,
por arriba y por abajo. Y dice también que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, que separa, que juzga los pensamientos y cada intención del corazón. Así es la palabra de Dios que hablamos, que pensamos, que nos comparten y que podemos descubrir. Así, con esa fuerza. Por eso, déjala que penetre en tu interior. Déjala que juzgue tus intenciones reales. Déjala que haga su trabajo. Que baje, porque es como un líquido, baja y se pone hasta el último rincón. ¿Y sabes qué? No es una novela, no es algo escrito por ningún sabio, no es algo poético solamente, es algo que tiene fuerza y vida espiritual. Así que produce y tiene su efecto. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice claramente que Dios te ama y que eres valioso y valiosa. Es una gran verdad. Que tienes propósito, que tu nacimiento tiene un motivo. Ah, no, pero es que me tuvieron sin pensarlo. No, no, olvídate, Dios no tiene errores en ese sentido. Una cosa son tus papás y la otra es lo que Dios hace. Tu nacimiento y tu vida tiene propósitos. Y no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con más gente y mucha gente. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por la vida. Sin embargo, como decíamos al principio, caminamos en demasiado tiempo como condenados, siempre, y pensando en esas, como que no tenemos perdón, etcétera. En el fondo nos sentimos culpables por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos visto, por las cosas que hemos practicado o por las cosas que no hemos llegado a hacer. ¿Dónde ocurre esto? Esta condenación. Pues mira, hay un campo de batalla. Ocurre en nuestra mente. ¿Puedes señalar tu mente? ¿Tus pensamientos? Sí. Como por aquí, ¿no? Porque está el cerebro. Pero, ¿sabes qué ocurre ahí? Se levantan bastiones, es decir, fortalezas, lugares fuertes. Son como torres, losa a losa, piedra a piedra, que se van edificando, fortaleciendo. ¿Y qué son? Pues son creencias falsas, mentiras, temores que se van acumulando con el paso del tiempo. Mentiras, falsas creencias hacia Dios, hacia los demás, hacia ti mismo. ¿Y qué hay que hacer con esas torres? Hay que dinamitarlas. Pero no vale con eso y con sacar el escombro. Hay que edificar algo nuevo ahí. Ahora, ayer por la mañana estábamos, lleva yo conversando sobre eso. Veíamos, es verdad, lo vi claro. En la vida de Pablo, por ejemplo, él era un fariseo, es decir, era un religioso muy bien preparado, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, pero era un hombre legalista. Y caminó así durante mucho tiempo. Y Pablo no estaba a salvo. Pablo estaba condenado. Hasta que vino un encuentro, directo por cierto, con Cristo Jesús. Un encuentro con Dios. En una misión, en un camino. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y estaba en sus 13, y cuando vino ese encuentro hubo un clic, de tal forma que aquí vivía como vivía, con sus conocimientos y sus cosas, pero condenado, y cuando vino el clic es como un puente hacia la gracia de Dios. Pablo no estaba en la gracia de Dios, estaba en la condenación. Y el puente llamado arrepentimiento, que significa reconocer mi error, renunciar a él y empezar a dar frutos de cambio. Cuando Pablo en ese encuentro tuvo ese clic de arrepentimiento, pudo entrar en la gracia de Dios. ¿Se entiende esto?
Pablo, tú, yo, en cada situación. Y él a partir de ahí no solo cambió su conducta, sino que ya no se sintió condenado. Aunque a veces decía o escribía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes por qué? Porque aunque somos salvos cuando aceptamos a Jesús de todo corazón, ahí se produce ese misterio de que cruzamos ya a la libertad espiritual. Aunque somos regenerados, convertidos en nuestro espíritu, eso es un milagro, ¿eh? Todo lo puede hacer Dios. Ese no es nuestro trabajo, es su gracia. Pero aunque eso ocurra, nuestra alma, es decir, donde tenemos la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, no está convertida. Le puedes decir al de al lado, tu alma no está convertida, ¿eh? De todo. ¿Qué significa eso? Significa que el paso de aceptar a Cristo por fe no es cambiada y que hay un trabajo permanente y diario en el que debe ser restaurada, reconstruida, porque hay demasiados pensamientos que no son ciertos y están en el entorno, ¿sí? El entorno nos presiona, nos mete ideas, prácticas, nos empuja, por ejemplo, a hacer las cosas pues de forma egoísta y ya. Y es contrario eso a la luz de Cristo, lo que está escrito. Por ejemplo, nos impulsa al consumismo. Por ejemplo, nos dice que estaremos tranquilos, saciados, que necesitamos una vía de escape que es por ejemplo, sexo desenfrenado o cualquier cosa que nos haga olvidar o beber más de la cuenta o lo que sea. ¿Sí? Eso es lo que el entorno, la temperatura ambiente nos puede dar. Y debido a eso, el entorno también es uno de los motivos por los que construimos bastiones, es decir, absorbiendo creencias del entorno y creamos mecanismos también de que nos adaptamos. Lo pasamos mal con algo, pues bueno, a partir de ahí no voy, no voy a relacionarme con gente manchega. Es que los manchegos no los aguantan. Una fortaleza. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de La Mancha. Ah, pues, ¿hay algún manchego por aquí? Mira que no he dicho catalán ni colombiano. Una vez dije sobre los prejuicios, ¿no? Cuando decimos la palabra tal, ¿qué se piensa? Tal, y dije, ¿y cuando decimos colombianos? Y alguien por aquí dijo, ¿qué? No, hay una obra tan bonita. Tenemos unos colombianos preciosos. Porque Cristo, San Mero, tenéis catalanes que están siendo transformados, que no consideran llamarse aquí cubanos y ecuatorianos y venezolanos. Es decir, prejuicios, malas experiencias. Se forman bastiones, lugares fuertes, fortalezas, por experiencias traumáticas. No es la experiencia traumática en sí la que produce un bastión. Puede ser un abuso, no tiene por qué ser sexual, de todo tipo, alguna experiencia traumática de otro tipo, ridiculizar en público, cualquier cosa que hayas vivido. No es en sí esa experiencia, sino las mentiras que nos creemos como resultado de esa experiencia traumática. ¿Sí? Entonces, es una mentira, por ejemplo, que tú eres una víctima o que no conseguirás nunca hacer ciertas cosas o que nunca podrás hablar en público. Es una mentira. Te ridiculizaron en público de pequeño o lo que sea. Sí,
Así que hay demasiadas mentiras, pero tenemos ese camino de reconstrucción, de derribar, de ser valientes y admitir que hay cosas que no son verdad y que debemos desecharlas, ser valientes y me da igual si me lo dijo, si me lo enseñó tal o cual persona o herencias familiares, sino que ahora en la nueva libertad en Cristo es que lo necesito navegar en una libertad total. Y la libertad total viene por ser más libres, creyendo y poniendo en práctica la palabra escrita de Dios. Es su espíritu, es su palabra la que me va a libertar cada vez que yo la aplique, cada vez que yo la viva. Aleluya. Mi mente, mi alma, mis sentimientos deben ser restaurados, deben ser reprogramados. Sí, hay que meter un programa nuevo porque el programa que está no ha funcionado bien antes de conocer a Cristo. Ay, cuidado que te van a comer la cabeza, te van a comer la cabeza. Necesito cambiar mi cabeza porque no me ha dado buenos resultados hasta ahora. Voy a ir más rapidito. Otra ventaja de su gracia es que puedo depender de Dios. Su gracia me permite que yo dependa de Él. Mi acción voluntaria ya depende de mí, pero puedo depender de Él. No ya tanto de mis fuerzas y de mis estrategias. Un buen ejemplo es la reina Esther. Creo que el hermano Beto compartió la semana pasada sobre eso, ¿verdad? Ella no se apoyó en su belleza o en otras cosas, sino que dependió de Dios. Decidió depender de Él para la liberación de su propia vida y de su pueblo. Otro beneficio de su gracia, puedo depender de Él. Otro en cada tentación. Oportunidades que se nos presentan, porque tu enemigo y el mío, Satanás, ha observado tu comportamiento durante años. Conocen muy bien. Y va a haber un ataque, va a haber una tentación sobre tu vida en los puntos flojos, vulnerables, ¿sí? La pregunta es, no es, mejor dicho, perdón, la pregunta no es si vas a ser tentado, sino cuándo vas a ser tentado, porque eso va a venir. Pero Primera de Corintios dice que Dios provee una salida en medio de la tentación y que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. O sea, otra vez nos encontramos con la gracia de Dios, porque esa es su parte. Siendo como somos controladores aéreos de nuestro aeropuerto, puedes enviar, mandar esos pensamientos que te vengan, esas incitaciones, cautivos, prisioneros al poder de Cristo. Es su poder. Pero mira, 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué dice? Nos han sido vendidas, dadas, mediante el conocimiento, viene por conocerle a Él cada vez más, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Por lo tanto, ya tienes todo lo necesario delante de ti en bandeja para vivir una vida sin condenación. Porque cuando tú decides confesar, arrepentirte, renunciar, ordenar al enemigo que se marche, porque tienes autoridad para eso, estás tomando posesión de lo que Dios ya ha preparado para ti, para vivir como Él quiere. ¿Y qué pasa si volvemos a meter la pata? ¿Qué pasa si volvemos a pecar? Bueno, tengamos en cuenta que he entendido, que me despojo, ¿vale?
de esa condenación que a veces me ronda por cosas que hice. Lo entiendo, lo abrazo por fe, y ya no me siento más condenado. Pero ¿qué pasa si vuelvo a meter la pata? ¿Habrá alguien aquí que vuelva a meter la pata? Si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, a Jesucristo. Él es justo, sigue siendo justo. No estoy hablando de haber conocido la verdad y abandonarte voluntariamente, meterte otra vez en una vida de pecado continua porque quieres y quieres rechazar esto. Eso es una cosa. Estoy hablando de estar en la verdad y pecamos, pero tenemos abogado en Jesucristo. Aleluya. Quiero acabar con la misma pregunta con la que empecé. ¿Eres libre? ¿Eres verdaderamente libre? Voy a contar una historia real como final. El 18 de diciembre de 1865, la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue adaptada aboliendo la esclavitud y la servidumbre forzada. Entró en vigor esa ley, 18 de diciembre. Al día siguiente, el 19 de diciembre, ¿cuántos esclavos había en Estados Unidos? Legalmente, ninguno. Pero la realidad era otra. Muchos seguían siéndolo. Los propietarios, los ricachones del momento de plantaciones y demás, estaban devastados, tocados, porque se les acabó el negocio. Pero el principal portavoz de ellos les dijo a todos, y leo textualmente, no se lamenten aún, no hemos perdido. Mientras esta gente, eso se escribió y se divulgó, mientras esta gente piense que son esclavos, la liberación no tendrá efectos prácticos. Es verdad que no tenemos el derecho legal sobre ellos, pero muchos no lo saben. Eviten que sus esclavos sepan la verdad y seguirán teniendo el control sobre ellos. ¿Qué habla esto? Muchos esclavos escucharon la noticia, pero estaban acostumbrados a hacerlo. No conocían otra forma de vida y habían nacido siendo esclavos. Sus detractores, que ya no eran sus dueños, se encargaban de hacerles creer que no podrían vivir de otra manera, que no triunfarían, que no tendrían ningún éxito. Estos pobres hombres y mujeres se miraban a sí mismos y decían, es verdad, soy un esclavo, no voy a poder vivir de otra manera. Otros esclavos, en cambio, oyeron la noticia, la comprobaron, porque se cobraban cosas en los pueblos y en las ciudades, y decidieron vivir según esa verdad. Comprendieron que su viejo amo ya no tenía ninguna autoridad sobre ellos, ¿y qué hicieron? Se pusieron en manos de la autoridad gubernamental que les había liberado. Y 200,000 de ellos, porque permitieron que se alistaran en el ejército, a partir de ese momento, la gente de raza negra, se alistaron en el ejército y ayudaron a liberar a sus hermanos. Esta es la historia real del edicto de abolición de la esclavitud y lo que ocurrió. Esta es una analogía de la libertad cristiana conquistada por Cristo para nosotros. Así que, qué bueno es, qué bueno sería abrazar esa verdad, creerla
vivirla, dejar de vivir en condenación. Yo quiero que te quedes con las conclusiones del día de hoy. Quiero que después de haber escuchado lo que has escuchado, te preguntes, ¿qué es lo que sé ahora? ¿Qué es lo que siento? Y sobre todo, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque número uno, por mis méritos, por mis logros, no alcanzo a ser justo ni salvo espiritualmente. Y número dos, Dios preparó mi plan de rescate. Eso es gracia inmerecida. Número tres, mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad deben reconstruirse, deben reprogramarse. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque tiene lugares fuertes todavía, creencias falsas, y algunas se vuelven a pegar de nuevo, otras sobre Dios, sobre los demás, sobre ti. Y es eso lo que me hace sentir y vivir condenado. Ese es el engaño de los esclavos. Esta semana he pasado una semana terrible, tremenda, porque me he dejado atrapar por temores, por cargas, de las que no me hubiera tenido que dejar atrapar. Le he dado una semana cargado, apesadumbrado, por la responsabilidad de muchas cosas. Pero cuando meditamos otra vez en estas verdades que estoy compartiendo, porque te comparte uno que no lo tiene todo alcanzado, sino que te pone el camino, te comparte el camino que podemos caminar juntos, ¿sí? Cuando creemos que ya está todo hecho, que Dios tiene poder, y que soy liberto, no esclavo, no tengo que esclavizarme en mis temores y mis pensamientos de lo que va a ocurrir, de lo que no va a ocurrir, de lo que he hecho. Cristo nos hace libres para que vivamos libres. ¿Qué sentido tenía el edicto de abolición de la esclavitud si continuaban viviendo esclavos? Y es verdad, siempre habrá alguien que te dirá, no, eres esclavo, no sabes hacer otra cosa. Siempre habrá alguien o tus propios pensamientos que te dirán, no, no vas a levantar cabeza. Eres una miserable, eres un miserable. No te mereces ningún perdón. Pero la palabra poderosa que está escrita para ti y para mí dice otra cosa. Y dice, ninguna condenación hay. ¿Podéis decirla conmigo? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Este es el camino de libertad. Con su palabra, con su espíritu, puedo reubicarme cada día, porque necesito hacerlo cada día, y defender mi libertad de esa manera. Cristo me ha hecho libre, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es mérito mío, sino que es regalo de Dios. Aleluya.